Vamos a dar inicio a la sesión número 12. Esta es la sección número 12 y vamos a desarrollar la sección 12. ¿Ok? Sesión 12 del API 1104 y vamos a desarrollar la sección 12. Vamos a ir a la página 103 en este momento en el buscador del PDF porque vamos a ingresar a una de las partes relativamente complejas porque va a abarcar algunos procesos de soldadura entre aquellos que son de tipo mecánico, donde se requiere un operador, y también otros procesos que son de corte automático, ¿no? Que también necesitan la participación de un operador, y procesos conocidos como el JETAO, el GEMAO y el FluxBore o el FACAO, ¿no? Que son procesos, los dos últimos semiautomáticos y el JETAO, un proceso totalmente manual. Bien, estamos ya llegando a la parte final del curso API 1104, edición 2021. Esta es la última edición y en relación al examen, esto es un comentario abierto, el examen para la certificación como inspector internacional de soldadura, CWI, con la parte C, o el examen de la parte C, se va a realizar con la última edición. La guía que se está utilizando en este momento, aquellas empresas que dan el curso para la certificación o el examen para la certificación con código abierto, es la edición 2017. La guía se está trabajando con la edición 2017. Pero sabemos que el examen se va a dar con la edición 2021. Manuel Cuadra de Ictus Sociedad Anónima te da la bienvenida. Esta es la sesión número 12, sección 12, curso de especialización API 1104, edición 2021. Bueno, el capítulo 12 o la sección 12 del API 1104 abarca procesos de soldadura con metales de aporte, procesos mecanizados de soldadura con metal de aporte. Hemos visto en el desarrollo de las diferentes sesiones que API 1104 lista procesos de soldadura, lista metales de aporte, lista ensayos no destructivos, y en esta ocasión, en la sección 12, va a hacer una lista de los procesos de soldadura mecanizados que usan metal de aporte o que usan adición de metal de aporte. Ok, estos son los procesos aceptables, ok. Sabemos que en el mercado hay muchos procesos de soldadura. No todos los procesos de soldadura se usan en todos los códigos de construcción o todos los códigos de soldadura. Estos son los procesos aceptados o los procesos reconocidos o adoptados por API 1104. La soldadura mecanizada se tiene que realizar utilizando uno o más de los siguientes procesos. Ojo y atención con esto. Soldadura por arco sumergido, soldadura por arco metálico con gas, soldadura por arco de tungsteno con gas, soldadura por arco con núcleo de fundente con o sin blindaje externo, soldadura por arco de plasma y el uso de un proceso manual o semiautomático combinado con uno de los procesos mecanizados enumerados en esta sección. Como un comentario abierto, en el código ASME sección 9, muchos de los procesos que aquí hemos visto por el tema de tecnología han sido elevados pues a un nivel bastante interesante. ASME sección 9 reconoce a estos procesos que hacen una combinación entre manual, semiautomático, mecanizado y automático, híbrido. Ese es el término que ASME 9 le da, el término híbrido. Bien, vamos a entrar ahora en un detalle importante. Vamos a ver lo relacionado con los procedimientos calificados o los procedimientos calificados con estos procesos que hemos visto líneas arriba. Así que lo primero que tenemos que entender o comprender es lo siguiente, que antes que se comience la soldadura de producción, se debe establecer un WPS, una WPS o un procedimiento de soldadura especificado, detallado, de acuerdo con los requisitos del capítulo 12,
exactamente en el acápite 12.4 y deberá de estar calificado de acuerdo con los requisitos del acápite 12.5 aquí mismo en la sección 12 para que se pueda demostrar que se pueden realizar soldaduras con propiedades mecánicas adecuadas. Las propiedades, tales como resistencia, ductilidad y dureza de las soldaduras y la sanidad, pueden obtenerse mediante el procedimiento. Las longitudes del material base, las juntas completas o los niples se tendrán que unir siguiendo todos los detalles como se estipula en el procedimiento de soldadura especificado. La calidad de la soldadura se va a tener que determinar mediante ensayo destructivo y no destructivo y deberá cumplir con los requisitos del acápite 12.6 y adicionalmente con los requisitos de la sección 9 respectivamente aquí en el AP 1104. Si una calificación de procedimiento de soldadura utiliza un pase manual o un pase semiautomático como se describe en el acápite 12.1, la muesca o la entalla para la prueba de ruptura que se detalla en el acápite 5.6.3, es la sección 5 aquí en el 1104 de API, debe ser requerido como parte de la calificación del procedimiento, a menos que las soldaduras del procedimiento sean examinadas por radiografía o alguna prueba ultrasónica y se encuentren aceptables según la sección 9. Está hablando de la prueba de Nickel-Breck, ¿ok? Es una prueba que es una particularidad del API 1104. Bueno, los requisitos para las variables esenciales de la sección 5 se aplicarán a la parte manual o semiautomática de la soldadura, excepto que el acápite 5.4.2.2 y el acápite 5.4.2.3 se puede reemplazar por el acápite 12.5.2.2 y el acápite 12.5.2.3. En resumen, está haciendo aquí una presentación de requisitos específicos, está nombrando los requerimientos de varias secciones que están aquí en el AP 1104, sección 5 y sección 9. Es posible calificar a algunos procedimientos de soldadura en una combinación de método destructivo y no destructivo. En relación a los procesos de soldadura, están listados. Puede ser cualquiera de los que aquí se ha visto o una combinación de ellos. Esto de la combinación de procesos también es un tema muy interesante porque en muchas soldaduras de producción se requieren altas tasas de aportación. Esto va a depender mucho del espesor de la tubería. Probablemente sean tuberías de espesores gruesos, entonces se va a precisar la combinación de procesos de soldadura según sea lo requerido por el Departamento de Ingeniería. Ok, en esta parte lo que vamos a ver en lo que respecta al record, entiéndase como el PQR. Este código o este estándar, el API 1104, algunos términos estandarizados que se usan mucho en otros códigos de soldadura, no los emplea, ¿ok? No los emplea. Por ejemplo, el término o el acrónimo PQR, el PQR o el PQR, que es el procedimiento de calificación de soldadura, o el registro de la calificación de la soldadura, o el registro de la calificación del procedimiento de soldadura, como se entiende. Es un documento donde se recopila toda la información verdadera, fiable, en relación a los resultados de las pruebas destructivas que se realizan a los especímenes que han sido soldados, ¿no es cierto?, para la calificación de procedimiento. Ese documento es muy valioso, es un documento muy importante, de ahí se desprenden incluso la recopilación de otras WPS. Bueno, aquí en el API 1104 no le llaman PQR, no le llaman PQR, le llaman record, ¿ok? Vamos a ver los detalles del PQR o del record según el alcance del 1104 de API. Se registran o se registrarán en este documento, en este registro, en este report, ¿no? O el PQR, todos los detalles de la calificación de cada procedimiento. El registro deberá documentar como mínimo los valores reales observados para las variables que se especifican según el acápite 12.4. Este registro tiene que, pues, recopilar los resultados completos del procedimiento para las pruebas de calificación. El registro o el report o el PQR
se mantendrá mientras el procedimiento esté en uso. Hay una nota y nos da pues una sugerencia en relación a un formato no mandatorio en la figura 35, donde se muestra un ejemplo aceptable por AP 1104 para la elaboración de este registro de calificación. Bueno, como un comentario abierto, ¿no? El tema del PQR, como les dije, es un documento muy valioso. El PQR es un documento que por lo general no está en campo, es decir, donde se hacen las soldaduras. Ese documento por lo general está guardado, está preservado, es un documento que tiene un valor económico considerable y no se usa como se usa normalmente la WPS en campo, ¿no? Ese documento está en oficina, está en un archivo, por lo mismo que es valioso. Y cuando digo valioso, lo digo por dos aspectos en definitiva. Uno, porque cuesta caro hacer un procedimiento de soldadura. No es barato, ¿no? Es caro. Toda la campaña, toda la elaboración es relativamente costoso. Y aparte de eso, que la información que ese documento tiene es muy importante, ¿no? Y no sería correcto que esté, pues, en un lugar inapropiado. Bien, ahora vamos a ver un poco acerca del Welding Procedure Specification, lo que sería básicamente el procedimiento de soldadura especificado. Entiéndase la WPS, ¿ok? Un procedimiento calificado de soldadura. Vamos a ver los aspectos generales, cómo presenta API 1104 a este documento. Muy conocido en el campo de la industria industrial, soldadura industrial, es muy conocido, es muy empleado. Y vamos a ver cómo esto API lo presenta o en todo caso hace referencias. No se olviden, siempre es muy importante ver los aspectos generales de cada acápite o de cada parte del código. Esto es importante porque muchas veces en los aspectos generales hay mucha información que es importante conocer, ¿ok? Y a veces cuando no le damos la atención debida a los aspectos genéricos o generales, a veces el concepto no se entiende muy bien. Bueno, la WPS o el procedimiento de soldadura especificado debe incluir toda la información que sea pertinente para establecer y mantener el funcionamiento del equipo, es decir, el proceso. Como mínimo, todas las variables enumeradas en el acápite 12.4.2 deben estar especificados en el procedimiento de soldadura. Hay una nota, la figura 36 muestra un ejemplo de un formulario aceptable para API 1104. Es una información de las especificaciones. Y a partir de este momento va a empezar a detallar las variables que deben estar incluidas en ese documento. Otros códigos como ASME sección 9 o AWS de 0.1 presentan estas variables dentro de una tabulación, una tabla, ¿cierto? Pero aquí, bueno, API 1104 no usa ese formato, así que lo va a detallar de forma muy atípica, como ellos tienen esa manera, ¿no?, de hacer las cosas. Bien, ¿qué información trae una WPS? ¿Cuál es la información específica que debe traer este documento para reproducir soldaduras código? Bueno, abarcan varios aspectos los WPS a detalle. Primero va a especificar el procedimiento de soldadura o los procedimientos de soldadura, porque vimos que es posible hacer combinación de procesos para la calificación de un procedimiento de soldadura. En relación al proceso de soldadura, se tiene que especificar, ¿ok?, el proceso o la combinación de los procesos utilizados. Esto debe incluir la descripción incluso del equipo que se va a utilizar. En relación a los materiales, se tiene que especificar la gama. Esto sería el SMIS, sería la resistencia mínima a la fluencia o a la elasticidad de parte del material base. Es una información vital que tiene que estar declarado en el procedimiento de soldadura especificado. Todos los materiales en los procedimientos de soldadura especificados deben de registrar ese valor, ¿ok? En relación a las tuberías y el diámetro, también el procedimiento de soldadura debe especificar la gama del diámetro externo, las paredes nominales, el scable o el grosor de la pared del tubo, sobre la cual se tiene que aplicar el procedimiento especificado de soldadura. En relación al espesor y pared y número de secuencia de cordones,
También el rango de espesor de pared nominal sobre la cual se va a aplicar soldadura de acuerdo al procedimiento de soldadura debe estar especificado. También debe especificarse el rango y el número de cordones necesarios para los espesores. Incluso debe declararse la máquina que se va a utilizar para cada pase de cordón. Son algunas particularidades que tiene API 1104. Seguimos detallando en relación a los procedimientos de soldadura. Esta sería la figura número 35, es correcto. Aquí está pues dando un formato, ¿no? Apropiado a propósito del estándar en relación al PQR, ¿no? Al procedimiento de soldadura de operador calificado. Entonces sería el Welding Operator Qualification Record. Este es el famoso PQR, pero aquí ellos lo pueden ver, le dan una distinta apreciación, ¿no? Vendría a ser el récord de calificación de la soldadura operada, procedimiento. Y aquí está todo lo que un procedimiento debe de contener. Está, o sea, lo que se tiene que declarar, ¿no es cierto?, para que sea válido el procedimiento. Este es un modelo, podría cambiar algunos aspectos, quizás diseño, colores, logo, marcas, etcétera, pero la información no puede cambiar. Se tiene que declarar la fecha, se tiene que declarar el número del ensayo, se tiene que declarar el tipo del ensayo, se tiene que declarar la ubicación, el procedimiento de soldadura, en este caso el nombre del operador, el tipo de material, si es un material 1, material 2, el diámetro externo de la tubería, el espesor de la pared, se tiene que declarar el tipo de la junta que se va a apropiar, el grado del bisel o la ranura, la separación para el pase de raíz, la separación o el ajuste, ¿no es cierto?, entre los componentes. Es un formato apropiado, es un formato sugerido, es un formato aceptable para API 1104. Y el otro formato, que sería la figura 36, muestra ahora el formato apropiado para lo que respecta a la calificación del procedimiento de soldadura. ¿Ok? Páginas 105 y 106 están los formularios que se pueden considerar para la elaboración de un procedimiento de soldadura especificado. Sigue detallando en relación a las variables que se tienen que declarar en el registro de calificación de procedimiento de soldadura, incluyendo la WPS, y en el acápite 12.4.2.5 va a hablar acerca del diseño de las uniones, el diseño de las juntas, los diseños válidos o los diseños reconocidos o los diseños aceptados por API 1104 para la realización de uniones. Lo primero que manifiesta es que la especificación debe incluir un dibujo, un croquis de la junta que muestre el tipo de la junta. Por ejemplo, un diseño en B, en U, en K, etcétera. Debe estar dibujado, debe estar un croquis representado en el procedimiento de soldadura. También el procedimiento de soldadura en relación al diseño de la unión, aparte de que si es en B, en U, en K o en J, debe declarar el ángulo del bisel, debe declarar el tamaño de la cara de la raíz, debe declarar la abertura para el pase de raíz, incluyendo las tolerancias, debe registrar el croquis la altura y el ancho de la tapa más allá de la ranura que se debe montar con tolerancia. Si se utiliza un respaldo, el tipo de respaldo debe ser especificado. En relación a los metales de aporte o fundentes, porque sabemos que se usa arco sumergido y el proceso FACAO, en relación al aporte, al metal de aporte y al tipo de fundente o flux que se va a utilizar, el procedimiento especificado de soldadura también debe especificar la clasificación AWS del metal de aporte y del fundente, si es que está disponible. O, en todo caso, el número de marca de flujo de protección también se tendrá que especificar en la WPS. Estas son variables, no se pueden obviar. Y una vez que se califican la marca, la clasificación, la especificación, el tipo del fundente, no se pueden cambiar en soldaduras de producción. En relación al tamaño del metal de aporte, el tamaño del metal de aporte se tiene que especificar también en la WPS.
En relación a las características eléctricas, también es una información muy importante que se tiene que declarar, porque estos valores van a repercutir positiva o negativamente en una unión soldada. Las características eléctricas van a contemplar la velocidad de desplazamiento y el heat input o la entrada de calor. Las siguientes variables se tienen que especificar en los procedimientos de soldadura especificados o calificados para cada tamaño o tipo de electrodo empleado o cada pase o grupo de pases. En primer lugar, para los procesos como FACAO, básicamente, y GMAO, puede ser MIG o MAG, eso va a depender mucho del departamento de ingeniería, se tiene que especificar el modo de transferencia. Estos procesos se utilizan, como mínimo, son 4 modos de transferencia. Globular por cortocircuito, tenemos el modo de transferencia por spray, así que eso tiene que declararse en el procedimiento de soldadura. Algo muy importante, no olvidar la polaridad sobre la cual se va a realizar la soldadura con el proceso, los rangos de amperaje, la tensión, la velocidad de avance, la velocidad del alambre para los procesos semiautomáticos y la entrada de calor. Eso debe estar declarado y debe estar calificado. En relación a las posiciones de soldadura también, la posición de soldadura se tiene que especificar en el procedimiento de soldadura calificado. En relación a la dirección de la soldadura también, para soldadura en posición fija, la dirección de la soldadura vertical hacia arriba o vertical hacia abajo u orbital, en todo caso, debe especificarse en el procedimiento de soldadura especificado. Para la soldadura rotada o la soldadura que gira sobre su eje, la dirección de rotación debe estar especificado y la posición del arco también debe estar especificado en el procedimiento de soldadura. Son variables esenciales, estas cosas no se pueden obviar. En relación al tipo y remoción de la abrazadera de alineación, sabemos que dentro del alcance de la soldadura de pipelines, ¿no es cierto?, se usan dispositivos, se usan elementos, se usan accesorios, herramientas, se usan algunas, inclusive quizás maquinarias para alinear las tuberías. Esto también debe estar especificado en el procedimiento y también debe estar especificado de qué manera se va a quitar y qué tipo de herramientas son estas abrazaderas que se usan para la alineación de las juntas. Bueno, el procedimiento especificado de soldadura debe indicar si la abrazadera de alineación debe ser interna o externa, o si requiere que no se use una abrazadera, debe estar especificado. Si se usa una abrazadera, el porcentaje mínimo de soldadura del pase de raíz que debe completarse debe hacerse antes de que se suelte la abrazadera y esto debe estar especificado en el procedimiento de soldar. En relación a la limpieza, también el procedimiento especificado de soldadura debe describir el extremo de la junta y el tipo de limpieza que se va a requerir entre cada pasada. Por eso es un procedimiento especificado, ¿no? Es un procedimiento que registra información relevante para la reproducción de soldaduras en campo. Por eso es que es un documento valioso, es un documento relativamente complejo, pero más que complejo, es un documento que va a permitir dar guía, ¿no? Va a permitir dar alcance, no solamente al soldador, sino a todas las personas que van a participar en la realización de soldaduras de producción dentro del alcance del 1104 de AP. Otro de los datos o variables muy importantes es las temperaturas, especialmente la temperatura pre o el precalor y también la temperatura a mantener entre cada pasada. Bueno, los métodos para la anchura a calentar, la temperatura mínima del precalentamiento, la temperatura ambiente mínima por debajo y qué tipo de precalentamiento se va a requerir, si es que corresponde, así como la temperatura máxima debe estar especificado en el documento WPS. Ojo con toda esa información. Debe estar registrado, debe estar apropiadamente declarado en ese documento. En relación a aquellos materiales que necesitan un post-calor después de soldar, también debe estar definido en el documento. Tratamiento térmico posterior a la soldadura. Los métodos para el ancho a calentar
la temperatura mínima y máxima, el tiempo de la temperatura, se tienen que especificar. También los métodos de control de temperatura para la realización del tratamiento térmico, debe estar especificado. En relación a los procesos que utilizan gas de protección externa, aquellos procesos que usan gas de protección, ¿no es cierto?, va a hablar acerca del tipo de purga y caudal. Si se usa para soldar la composición de gas de protección con el sistema retropurga, bueno, es un dispositivo, el flujómetro tiene un dispositivo de retropurga, el rango de caudales debe especificarse en el procedimiento de soldadura calificado. Ojo con eso, no solamente eso, sino que también la composición del gas que se está utilizando se tiene que definir mediante la designación del estándar AWS A5.32. Este es un estándar que abarca tipos de gas de protección gaseosa para procesos de soldadura. Hay un método también de enfriamiento después de la soldadura. Esta parte es bastante interesante porque de alguna manera AP1104 adopta algunas técnicas o algunas maneras para enfriar algunos tipos de materiales. Así que el método de enfriamiento después de soldadura también es un tema que importa y mucho aquí en el AP1104. Bueno, ¿qué tiene que decir al respecto? El tipo de enfriamiento después de la soldadura, como el tipo de enfriamiento si es por aire o enfriamiento forzado con agua para acelerar el proceso no destructivo, y el revestimiento de juntas, así como la temperatura máxima del metal que se aplica en el enfriamiento forzado, debe estar especificado en el procedimiento de soldadura. En relación al diámetro y orificio o composición del gas del orificio, está hablando de accesorios, ¿no es cierto?, de las pistolas, las antorchas que se usan para los procesos semiautomáticos. Bueno, para soldadura por arco plasma, la composición nominal del gas del orificio y el diámetro del orificio se tienen que especificar en el procedimiento de soldadura. ¿Por qué razón se tiene que actuar con tanto detalle en relación al diámetro de las toberas o de los dispositivos que se conforma o se comprende una antorcha o una pistola? Bueno, eso está estandarizado también y los procedimientos de soldadura que se califican contemplan todas estas variables. No vamos a decir que un cambio de fabricante de una tobera o un cambio de fabricante en un difusor de gas o en un accesorio de esta naturaleza sea una variable esencial, pero lo que sí estamos viendo aquí es que se tiene que declarar básicamente la composición del gas y el orificio del diámetro de este accesorio. Hablamos de la tobera, ¿no?, de la pistola o de la antorcha. Otros factores que se deben de contemplar también, y hace aquí AP1104 algunas recomendaciones. Dentro del alcance de otros factores está factores importantes, los cuales pueden ser necesarios para el correcto funcionamiento del proceso, o factores que puedan afectar la calidad del trabajo producido. Por ejemplo, la ubicación, el ángulo del arco, la posición si es fija o rotada, el contacto del tubo, la distancia del alambre que sale de la tobera, el ancho del cordón, la frecuencia de la oxidación. Se debe también de especificar en el procedimiento de soldadura, porque son considerados también, quizás no variables esenciales, pero sí se puede considerar que son factores, ¿no?, que podrían de alguna manera afectar la calidad de la unión soldada. Estamos viendo en este momento lo que respecta con variables esenciales dentro del alcance de AP1104. Estamos en la sección 12. El tema relacionado con otros factores es un tema que se comparte también en otros códigos de soldadura. Los procesos de tipo mecánico o los procesos de soldadura de tipo automático incluyen diferentes dispositivos, incluyen diferentes accesorios, los cuales de momento sería complicado estandarizarlo. Por ejemplo, el código ASME sección 9, en lo que respecta a procesos como laser beam welding o procesos que usan haz de electrones, los dispositivos que comprenden la máquina, ¿no es cierto?, suelen ser muy diversos. Accesorios, rodillos, boquillas, elementos
muy particulares del proceso. Entonces, aquí vemos que el API 1104 no puede tampoco de alguna manera estandarizarlo. No puede hacer referencias a estos dispositivos típicos de los procesos o de las máquinas o de las marcas con modelos y series. No puede estandarizarlo. Por esa razón es que incluye en el acápite 12.4.2.18 otros factores. Entonces, en ese sentido, es importante comprender que esos otros factores no pueden de alguna manera estandarizarse como variables. Ya eso caerá en, bueno, asumirá la responsabilidad la empresa que usa un proceso con una marca, modelo y serie en específico. Pero lo que sí queda claro es que aquí en el acápite 12.4.2.18, aquí voy a pintarlo de azul, esos otros factores son importantes y es necesario que para que los procesos funcionen o se puedan aplicar correctamente, en el procedimiento de soldadura debe estar especificado, ¿ok? Como dije hace un momento, no voy a decir que cambiar un dispositivo de un fabricante por otro sea una variable esencial, pero lo que sí está claro en esta parte de otros factores es que se debe contemplar esos aspectos o esas condiciones. Estamos viendo el API 1104, este es un código o un estándar de soldadura de líneas de derivados de hidrocarburos muy utilizado en el mundo. Es un código de competencias, es un curso de competencias. Vamos a continuar. Bueno, variables esenciales. Hemos dicho a lo largo de lo que hemos venido desarrollando que todos estos valores o datos que se tienen que especificar en el procedimiento terminan siendo variables esenciales. Una vez que se califican la velocidad de avance, la polaridad, el tipo de corriente, una vez que se califican todo lo que hemos visto, la calificación propia de estos requisitos eleva, ¿no es cierto?, a un grado de variable esencial. ¿Cuáles son los aspectos generales de la variable esencial? ¿De qué manera es que, pues, API 1104 define lo que es variable esencial? Bueno, los aspectos generales de las variables esenciales es que en un procedimiento de soldadura, estas variables o estos requisitos que hemos visto deben establecerse como una nueva especificación de procedimiento de soldadura. Y debe ser completamente recalificado cuando cualquiera de estas variables enumeradas a continuación en la tabla 20 están fuera de los rangos calificados. Lo que está diciendo es que el término de variable esencial de alguna manera resuelve el asunto en donde una vez que se califican en laboratorio o por medio de pruebas destructivas y algunas no destructivas, una vez que se determina y se califica la polaridad, la corriente, la velocidad de avance, el tipo de gas, el tipo de metal de aporte y todo eso, no lo puedes cambiar ya en una soldadura de producción. Sin embargo, un procedimiento de soldadura debe ser establecido como una especificación de procedimientos de soldadura y debe ser completamente recalificado cuando cualquiera de las variables esenciales enumeradas en la tabla 20 sufre un cambio, ¿ok?, de lo que ya está especificado. Nota, la nota es importante. Se puede realizar cambios a otras variables no esenciales en el procedimiento sin la necesidad de recalificar el procedimiento, siempre que se revise la WPS para mostrar los cambios. Así que hay variables esenciales, no esenciales y suplementarias o variables complementarias, como también se conocen en otros códigos. Vamos a ver las categorías de las variables esenciales a continuación. Las variables, que obviamente tienen rangos, ¿no?, están calificados y están especificados en la tabla 20. Se clasifican en dos categorías. La categoría 1 son variables esenciales que aplicarán cuando los valores especificados de dureza y tenacidad no sean requeridos por la compañía. ¿Ok? Esto más o menos dentro de la definición de ASME 9 son variables suplementarias o complementarias. Las pide la empresa, ¿no? La empresa pide algunas pruebas como dureza y también que se tomen datos de tenacidad. Así que cuando estos requerimientos no son de alguna manera solicitados por el Código de Construcción o por la empresa, no son necesarios. Las variables esenciales que están en la categoría 2
sí aplicarán cuando los valores especificados de dureza y tenacidad la empresa los requiere. Así que podemos entender claramente que las variables esenciales, en este caso de categoría 1 y 2, van a caer de acuerdo al requerimiento de la compañía. Si la compañía no requiere que a la soldadura se le haga las pruebas de dureza y tenacidad, esas soldaduras caerán dentro de lo que es la categoría 1. Pero cuando la empresa pida o solicite que se hagan estas pruebas no destructivas, dureza y tenacidad, pues esto estará estipulado en la tabulación de la tabla 20 en la categoría 2. Aquí estamos en la página 109 y lo que tenemos delante son pues las variables, ¿no es cierto? Hay una tabulación aquí muy bien detallada en donde esto se esgrima, ¿no? De forma detallada estas variables. Por ejemplo, tenemos welding process, las variables esenciales para los procesos de soldadura. Están las variables esenciales para los metales base o materiales base. Están las variables esenciales para el tipo de diseño de unión, joint design. Están las variables esenciales para el metal de aporte y el fundente o el flux, que se tendría que utilizar en este caso dentro de los procesos como arco sumergido y alambre tubular. Están las variables esenciales para posición y para la dirección de avance de la soldadura. También hay variables esenciales para el gas de protección o un gas de protección de respaldo. Están también las variables esenciales para el orificio y el diámetro de la composición de gas y el diámetro del dispositivo o la tobera de la antorcha o la pistola. Están las variables esenciales relacionadas con las características eléctricas, el preheat, el precalor y la temperatura de mantenimiento entre cada pasada. Están las temperaturas de interpase, el tratamiento térmico después de soldar y limpieza. Todas estas variables o requisitos deben estar calificados y deben estar establecidos correctamente en el registro de calificación del procedimiento de soldadura y en el procedimiento de soldadura especificado. Vamos a interpretar dos variables esenciales a modo de ejercicio y luego ustedes mismos podrán ya hacer también, ¿no? su propio ejercicio en la interpretación de variables. Recuerden que las variables esenciales son cambios que se le hacen al procedimiento, los cuales no van a garantizar buenas propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas están garantizadas en una soldadura de producción siempre y cuando se cumplan al pie de la letra los requisitos estipulados en la variable, en el procedimiento especificado y calificado de soldadura. Si no se cumple, si no se hace el seguimiento y se cumple lo requerido, entonces son variables esenciales. No va a haber buenos resultados. Eso es lo que tenemos que entender dentro del criterio o concepto de variable esencial. Vamos a ver una variable esencial en relación al welding process, a los procesos de soldadura. Y la variable es que un cambio en el proceso de soldadura por cualquier otro en la pasada o grupo de pasadas es variable esencial. Ojo, un cambio en el proceso de soldadura para cualquier pasada o grupo de pasada. Se calificó el procedimiento de soldadura, el pase de raíz con proceso GTAO. Genial. Ahora se pretende hacer el pase de raíz en campo con proceso GMAO, variable esencial. Se hizo el pase de raíz con proceso GMAO, ok, en campo se hace con proceso GMAO, fantástico, se está cumpliendo. El primer, segundo y tercer, cuarto y quinto pase se hizo en el procedimiento con SMAO, genial, pero en el campo lo quieren hacer con FACAO, variable esencial. Entonces, esas variables esenciales, esos cambios deben evitarse. Bueno, en relación a esta variable esencial, un cambio de proceso entre pases de soldadura, está pues de alguna manera definido como categoría 1, es decir, para los requisitos de la empresa o para los requisitos básicos o mínimos del procedimiento ya es una variable esencial, no lo puedes cambiar. Y en relación a la categoría 2, donde se mide o la empresa pide o el código de construcción pide pruebas de dureza y de tenacidad, también es variable esencial. Pasa de que los procesos de soldadura de alguna manera pueden influenciar positivo o negativamente en estos requerimientos de la prueba de dureza y de tenacidad. Por ejemplo, los procesos que usan gas inerte, de protección gaseosa, el gas inerte no tiene injerencias en las propiedades mecánicas de la unión soldada.
es un gas inerte, solamente cumple su función principal, que es proteger. Pero en cambio, si se suelda con un proceso que utiliza un gas activo, el gas activo sí va a influenciar mecánicamente en las propiedades de la unión soldada. Entonces, en algunos casos, el cambio de proceso podría repercutir negativamente. Entonces, sea que se cambie el proceso para el pase de raíz por otro o para los multipases por otro, tienen la categoría de variable esencial tanto para categoría 1 y categoría 2. Hay que tener cuidado con eso. En relación a los metales base, al base material, que está aquí, hay dos variables esenciales. El primero, como sabemos, es que si cambiamos un material por otro, se va a ver de alguna manera afectado la propiedad nominal de la tubería, que tiene que ver con la resistencia mínima a la fluencia o a la elasticidad de la propiedad mecánica del tubo. No se puede cambiar un tubo por otro en un momento determinado. Esto es una variable esencial y repercute tanto para categoría 1 como para categoría 2, ¿ok? O sea, estos son cambios que no se pueden realizar a los procedimientos de soldadura calificados. En relación a la selección del diseño de unión, los diseños de unión hemos visto dentro del alcance de una WPS, se tiene que hacer un croquis, se tiene que especificar las características del diseño de unión. No se puede obviar esa información, es vital. Entonces vemos aquí en el acápite 12.5.2.3, lo pinto en azul, las variables esenciales relacionadas con los diseños de unión, ¿ok? Y tenemos 1, 2 y 3. Lo primero en la nota A es que un cambio de tipo de junta, como se define en 12.4.2.5, es variable esencial. Se califica el procedimiento con un tipo de unión en B, no lo puedes cambiar a K, o a J, o a X. Es una variable esencial, porque en este acápite 12.4.2.5 están los diseños de unión. Entonces, un cambio del tipo de junta es considerado variable esencial y tiene implicancias tanto para los de categoría 1 como categoría 2. Quiere decir que en los requisitos mínimos para la calificación del procedimiento, cambiar ya es una variable esencial y más aún todavía lo es para los requerimientos de la categoría 2, porque algunos diseños de unión calificados y cambiados en campo podrían repercutir negativamente en la toma de muestras de las pruebas de tenacidad y de dureza. Por eso es una variable esencial. La nota B dice que es variable esencial un cambio en el ángulo de bisel usado durante la calificación que cae fuera de los siguientes rangos o tolerancias. Ojo con eso. Más o igual 2 grados cuando el ángulo de bisel es menos o igual a 10 grados. O sea, si el grado de bisel calificado es menor o igual a 10 grados, más 2 grados ya es una variable esencial. Está hablando del diseño de la ranura. ¿Ok? Ojo con esos detalles porque son muy precisos. 2. Más o igual al 5% cuando el ángulo menor del bisel es de menor a 30 grados. O sea, si queda en la ranura del bisel en grados, ¿no es cierto? 35 grados ya es una variable esencial. Debe ser menor a 30. En este caso sería igual nomás, ¿no es cierto? A 5 grados, pero no más de 5 grados. Luego, la nota 3, más o igual a 10 grados, cuando el ángulo de bisel es más o igual a 30 grados. Estamos hablando de 40 grados, no puede ser. Esto tiene que ver con las implicancias directas al diseño de unión en relación a los grados que tiene que tener la ranura. La nota C dice que es variable esencial un cambio de cara de raíz, el diseño de la unión, ¿verdad? La cara de la raíz más del 50% si se realiza el pase de raíz con soldadura mecanizada. Un aumento de la brecha de la raíz en más de 0,010 pulgadas o 0,25 milímetros es variable esencial, o el 50% del espacio de la raíz calificado, o lo que sea mayor si la pasada de la raíz se hace con soldadura mecanizada. Ese requerimiento aplica directamente a un proceso mecánico. Entonces vemos que las variables esenciales en este caso son bastante estrictas y están reguladas. API 1104, el código de soldaduras para líneas de tuberías y conexiones relacionadas. Bueno, estas serían las variables esenciales. Todas ellas están con sus notas traducidas al español. Partimos de la premisa de que no podemos hacer cambios en soldaduras de producción
al procedimiento de soldadura calificado. Hay muchas notas aquí en el desarrollo, por ejemplo, de los diferentes ítems donde especifican las variables, hay notas, de la nota A, B, C hasta la nota J, y todas ellas ustedes las tienen ya traducidas en este material de estudio, solamente es cuestión de meditar. Si hay consultas o preguntas en el grupo de WhatsApp, podemos atenderlas, y es más factible porque tenemos una interacción mejor por WhatsApp. Bueno, metales de aporte. ¿De qué manera el API 1104 agrupa los metales de aporte? Tabla 21 tiene que ver con Filler Metal Groups. Son los grupos de metal de aportación. API 1104 los clasifica por grupos y luego les da la especificación correspondiente. Luego también reconoce si son electrodos o metal de aporte de acuerdo a su clasificación. Y en relación a los flux o fundentes que se usan en el caso del proceso Fluxco Arc Welding y el proceso arco sumergido, que están listados, también esta tabla los clasifica. Grupo 4, grupo 5, 6, 7, 8 son los grupos reconocidos por API 1104. No hay grupo 1, 2 y 3. Va directo al 4, 5, 6, 7 y 8. No hay grupo 9 ni 10. Lo primero que tenemos que reconocer son, pues, las especificaciones, ¿no? Hay que ejercitarnos nosotros en la identificación del alcance del electrodo en base a la especificación. Por ejemplo, la especificación A5.17 de la AWS son metales de aporte para soldar aceros al carbono, ¿no es cierto? O son electrodos para soldar aceros al carbono, pero también viene en esta especificación los fundentes o los flux para arco sumergido, los cuales, cuál es un proceso listado. El A5.18 es un metal de aporte para aceros al carbono, viene en forma de varillas y se usan también con gas de protección gaseosa. La especificación A5.28, la anterior fue 18, tiene que ver con electrodos, ¿no es cierto?, para aceros de baja aleación, que también se utilizan con protección gaseosa. El A5.20 es una especificación para aceros al carbono, ¿no es cierto? Y estos son para alambres tubulares. El A5.36 tiene que ver con los tipos de gases y fundentes. Una cosa es la especificación, otra cosa es la clasificación del electrodo. Dentro de una especificación hay muchas clasificaciones de electrodos. Eso también es algo muy importante de reconocer, porque cuando se elabora un procedimiento de soldadura, en base al material base que se va a soldar, tenemos que definir cuál va a ser el metal de aporte y el proceso que se va a utilizar. Pero ocurre que dentro de una especificación pueden haber muchas clasificaciones, como por ejemplo aquí, en el caso del grupo 4, la especificación A5.17, que son electrodos y también fundentes, ¿no es cierto?, para procesos como arco sumergido, hay varias clasificaciones. Está el EL8, el EL8K, el EL12, EL12K, EL12K. O sea, estas son clasificaciones. Ojo, no es apropiado llamar los metales de aporte con sus nombres comerciales, como lo plantean los fabricantes. Nosotros como inspectores no podemos aprendernos de memoria los nombres comerciales, sino que tenemos que ejercitarnos en los términos alfanuméricos que hay en las especificaciones, así también como en las clasificaciones. Aquí están todos los metales de aporte listados, según procesos listados, en la sección 12. Recuerden que en la sección 12 no están el proceso SMAO, porque la sección 12 tiene que ver con procesos mecanizados que utilizan metales de aporte. Así que hay mucha clasificación de electrodos dentro de una propia especificación. Hay notas aquí que tienen que dar la atención debida, nota 1 y nota 2. En la nota 1, por ejemplo, nos dice que se pueden usar otros electrodos, metales de aporte y fundentes, pero requieren una calificación del procedimiento por separado, si ese es el caso. La nota 2, ahora, ¿dónde aplica la nota 1? Tenemos que verlo aquí, ¿no? La nota 1, están aquí las letras A, B, C. La nota 1, vamos a tener que ubicarlo.
debe aparecer en pequeñas letritas o numeritos. ¿Ok? Bueno, pero básicamente hace referencias a que se pueden utilizar otros electrodos y metales de aporte fundentes que los que están listados se puede utilizar, ¿ok? Pero se requiere la calificación de un procedimiento por separado. Ojo con eso. Y la nota 2 nos va a decir que para cualquier electrodo o metal de aporte que lleva un sufijo G o el sufijo G como designador, por ejemplo, el R80S-G, que puede aplicar para MIG, o también puede aplicar, bueno, como GMAO, ¿no? MIG es inerte, no diría MIG, sino este R80S-G puede ser para GTAO en varilla, como también como alambre sólido para el proceso GMAO. Entonces, si ese es el caso, si se va a trabajar con un metal de aporte de esas características, que tiene un designador G, un cambio en el nombre del fabricante, nombre comercial del fabricante, es una variable esencial. Cada electrodo o metal de aporte con el sufijo o designador G requiere una calificación de procedimiento por separado. Bueno, esto es importante porque estos electrodos o metales de aporte que tienen estos designadores especiales ya caen dentro de un valor en donde el nombre comercial del producto, que es el nombre comercial del fabricante, es una variable esencial. Se calificó con un nombre comercial en específico. El procedimiento se tiene que utilizar el producto que tenga las características inherentes del fabricante. Hay otro fabricante con el mismo designador G, bueno, se tiene que calificar apropiadamente otro procedimiento, esto de soldadura. Bien, el video hasta esta página, estamos en la página 111, vamos a continuar con otra sesión más para seguir desarrollando la sección 12, código API 1104, edición 2021, esta es la última edición. Seguimos en contacto aquí en el curso.